antes de comenzar, ¿verdad? No sé si alguien se quedó con una duda, si alguien se quedó con alguna pregunta. Voy a leer el capítulo, voy a orar para iniciar la enseñanza. Y si usted se quedó con alguna duda o algo que quizás no quedó tan claro, hermanos, podemos hablarlo, ¿verdad? Puede preguntar y vamos a intentar responderle, ¿verdad?, de la forma más bíblica posible. Voy a leer, hermanos, los mismos versículos que leíamos al inicio. Este capítulo de Colosenses 1, del 15 al 20, es de los pasajes más contundentes, al igual que veíamos la semana pasada y en Hebreos 1, creo que es hasta el 3, donde se nos dan ciertos cualidades y ciertas características, ciertos títulos, ¿verdad?, sobre Jesús, donde Él, ¿verdad?, donde se nos dice que Él es Dios. Ahorita vamos a ir a Filipenses, otro, ¿verdad?, donde es uno también de los más contundentes. Pasajes, hermano, que nos muestran, ¿verdad?, esa divinidad que hay en Él, esa deidad, eso divino, que no era un hombre como usted y como yo, sino que en Él, como lo veíamos la semana pasada, ¿verdad?, habitan dos naturalezas, 100% humano, pero 100% Dios. Voy a leer, hermano, sígame con su vista. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a ver a Jesús, Padre, con esa gloria con la que un día ha de manifestarse. Ayúdanos, Señor, a ver a Jesús, Padre, como 100% Dios, 100% hombre, Señor. Aunque quizás no lo alcanzamos a comprender al 100%, Señor, podamos regocijarnos en quién es Él, en su persona, en lo que Él ha hecho, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, permíteme honrar y exaltar a Jesús, Padre, como solamente Él merece hacerlo, Padre. Sé que quizás no hay palabras humanas que puedan alcanzar a describirlo. No hay, Señor, una forma, Padre, de poder pronunciarlo fielmente a lo que Él es, Señor, sino que nuestro lenguaje es limitado, es corto, Señor, para poder alcanzar a describir su magnificencia, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a verlo de cerca y a contemplarlo, Señor, y a deleitarnos en su persona. Señor, que podamos ser esa iglesia doctrinalmente correcta, doctrinalmente fuerte, Señor, y que cuando alguien quiera enseñar algo o alguien llegue a casa de algún hermano, Señor, ellos estén firmes y cimentados, Padre, en lo que ellos han creído y en lo que se les ha enseñado, no porque yo lo creo, no porque la Iglesia Bautista lo cree, Señor, sino porque tu palabra lo declara, Señor. Hónrate, glorifícate, en nombre de Jesús. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, dice aquí, el primogénito de toda creación. Esto lo he explicado, ¿verdad?, en alguna otra ocasión. Y estoy seguro, ¿verdad, hermano Luis, que Leo y Emiliano tienen actitudes, palabras, la forma en la que hablan a veces, ¿verdad?, la forma en la que se comporten o que hacen ciertas cosas como usted las hace. ¿Verdad que sí? Y uno pudiera preguntarse, pues, ¿por qué? Pues porque es su papá, ¿verdad? Incluso, hermanos, no porque convivan con él, hay cosas que se dice, ¿verdad?, que con las que un niño o las que un bebé ya nace, que están predispuestas, ¿verdad?, a parecerse a las de su papá o a las de su mamá. Entonces, hermano, si Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios porque Él es Dios. Esto, hermano, ¿verdad?, como yo también se los he dicho, ¿verdad?, poniendo este mismo ejemplo, si usted se ha dado cuenta y me ha mirado, ¿verdad?, la forma en la que yo me paro, ¿verdad? Yo echo las rodillas hacia atrás y me paro así, ¿verdad?
Eh, ¿Mande? Sacando la panza, sí, y hecho y las rodillas hacia atrás. Una vez, hermano, no recuerdo, ¿verdad? Creo que fue mi mamá. Estaba mi papá y estaba yo al lado. Y los dos estábamos parados igualitos, ¿verdad? De la misma manera. Mi mamá se rió porque mi mamá siempre me decía, saca las rodillas, párate bien, porque pues es una mala postura, ¿verdad? Incluso a veces, pues ya las rodillas, ¿verdad? Por esa mala postura, pues empieza a doler. Pero eso, hermano, es porque, pues al final él es mi papá. Y muchas cosas van a ser similares en mi persona a como él es, ¿verdad? Por eso es cuando un niño, ¿verdad? Crece, un varón, ¿verdad? Crece sin una figura paterna, batalla mucho en su carácter, batalla mucho en su persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene una figura que lo guíe. Ahora, si humanamente, hermanos, entendemos, ¿verdad? Cuando vemos a alguien y decimos, él es hijo a lo mejor de tal persona porque tiene esas cualidades, porque se parece, pues entonces, hermano, el Hijo de Dios, ¿a quién cree que se va a parecer? A Dios. Ahora, si Él es el Hijo de Dios, ¿deja de ser Dios? No es menos Dios porque está debajo de Él. De hecho, hermano, la Biblia, y lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis capítulo 1, cada pasaje, hermano, donde se nos describe al Señor Jesús o donde se nos describe a Dios ya con su gloria, ¿verdad? Siempre usa palabras como es semejante, es como, porque, hermano, no hay forma, no hay un lenguaje de poder expresar la grandeza del Señor. No hay manera de decir, Él es así, así y así, porque nuestro lenguaje, hermano, lo veíamos, es finito, tiene un límite, ¿verdad? Entonces, la Biblia, hermano, a veces usa palabras que nosotros podamos entender y que nosotros podamos comprender. Por ejemplo, en la Biblia, hermano, se nos habla, ¿verdad?, sobre la mano de Dios, sobre el corazón de Dios, sobre los pies de Dios, ¿verdad?, que la tierra es estrado de sus pies y que Él tiene un trono. Pero esas cosas, hermano, Él al ser espiritual, ¿verdad?, Él al ser espíritu, es para que usted y yo podamos digerirlas en nuestro idioma, ¿verdad? En lo que nosotros podemos entender y en lo que nosotros podemos conocer. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, o sea que Él es quien refleja aquel Dios invisible a través de que Él se hace visible, el primogénito de toda creación. Y esta palabra primogénito, ¿verdad? En nuestra traducción ha causado conflicto porque hay gente que dice y que enseña, pues si Él es el primogénito, entonces tiene un inicio. Porque aquí lo dice, ¿verdad? Si Él es el primogénito, entonces tiene un inicio. Ahora, hermano, el primogénito en la Biblia, ¿qué representaba? La fuerza, el heredero. O sea, el primogénito en la Biblia era el que estaba más arriba de todos sus hermanos. ¿Sí? Esto, hermano, tiene que ver, ¿verdad? Por ejemplo, también lo he comentado en la parábola del hijo pródigo. La herencia se repartía en 3 partes. Eran 2 hijos, se repartía en 3. Generalmente, ¿verdad? Usted lo que haría, hermano Luis, es repartir a la mitad, ¿va? Le dejaría la mitad a Emiliano y le dejaría la mitad a Leo. Ahí no. Emiliano, al ser el mayor, tenía derecho a mayor bendición que Leo. Entonces, la herencia del hermano Luis, todas las herramientas que tiene ahí en su taller, ¿verdad?, las dividían en 3 partes. Y a Emiliano, al ser el primogénito del hermano Luis, le tocaban 2/3 partes y a Leo le tocaba solamente 1/3 parte. Porque el primogénito en la Biblia, hermanos, siempre representa, como lo decía el hermano Trino, la fuerza, siempre representa, ¿verdad?, una mayor herencia, el heredero, la fuerza del padre, el carácter del padre, y por eso tenía ese lugar especial. Entonces, esta palabra, hermano, no está hablando de un título. No está hablando de tiempo, más bien, sino de un título, que Él está por encima
de toda la creación. La palabra que se usa ahí es prototoikos. No sé si la pronuncie bien, hermanos, yo no he ido, ¿verdad?, a traductores, pero es prototoikos. No habla, hermanos, de tiempo, sino del título que se le da a Jesús. O sea, no habla de que Jesús tuvo un inicio como primogénito, sino de que Jesús está por encima de toda la creación. Y pues sí, hermanos, al ser Dios, está por encima de toda la creación. ¿Se acuerda? Me di el trabajo, hermanos, de preguntarle al hermano Eliud, el que estuvo con nosotros el domingo. Él estudió en traductores y bueno, a ellos les enseñan pues el griego y el hebreo de una forma más directa. Y le pregunté de lo que les decía de que en el hebreo el plural es a partir de 3. ¿Sí se acuerda? Bueno, funciona de la siguiente manera, hermanos. Está el singular, que es 1. Está el dual, que es 2. Y el dual, hermano, no se usa tanto para personas directamente. El dual es más 2 manos, 2 ojos, 2 pies. Generalmente es más en ese estilo, ¿verdad? Para marcar objetos. En algunas ocasiones se llega a usar en personas, pero en la mayoría, ¿verdad?, de casos no es así. Y el plural, que empieza a partir de los 3, se empieza a ocupar, hermanos, ahora sí, para las personas. Entonces, por eso cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando, ¿verdad? En el hebreo, está hablando no en dual, sino está hablando en plural. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde ahí, hermano, como veíamos, está marcada la Trinidad, ¿verdad? Entonces, hermano, este pasaje lo quería explicar, este versículo, porque hay quien lo usa para negar que Jesús no es Dios. Ok. Que lo usa para negar que Jesús es Dios, porque como Él es el primogénito, entonces tiene un inicio. Pero nuevamente, hermanos, no nos está hablando de que Él tuvo un inicio en tiempo, sino nos está hablando más bien de un título que se le da a Jesús, ¿verdad? Por encima de todas las cosas. Eso es todo, ¿verdad? Hasta me lo voy a pegar más para que chance se convierten, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, aclarando esto, hermanos, alguien que se quedó con alguna duda de lo de la semana pasada, algo que hayan quizás en su casa, a veces, ya cuando estamos aquí, no se nos vienen dudas, ¿verdad? Hasta que ya llegamos a casa, estamos pensando. ¿Alguien, hermano, tiene alguna duda? Sí, sí. Sí, sí, uno dice, Dios tenga misericordia, ¿no? A veces sí. Sí. ¿Cómo le explica? Ok. Buena pregunta, hermana, porque sí tiene que ver con el tema, ¿verdad? Porque si Dios nos hizo imagen y semejanza, pues entonces nosotros pudiéramos ser Dios. Dios nos hizo imagen y semejanza. Algunos hablan de una semejanza física y la realidad es que no es así. O sea, es una imagen y semejanza de que Dios decide compartir ciertas cualidades que Él tiene con nosotros. Por ejemplo,
la moralidad. Nadie nos ha enseñado a veces qué está bien y qué está mal. Muchas cosas naturalmente sabemos que están bien y que están mal. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Un niño ya nace con esa capacidad de decir esto está bien y esto está mal. Entonces, Dios nos hizo a su imagen y semejanza de que Él decide compartir ciertas cualidades que Él tiene. Por ejemplo, el amor. O sea, nosotros podemos amar, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Dios nos da esas cualidades a nosotros, ahora con ciertas limitaciones. En el estudio de Dios, en la teología, esto se llama atributos compatibles y atributos no compatibles. Atributos que Dios decide, bueno, yo soy misericordioso, Él puede ser misericordioso. Yo soy omnipotente, Él no puede ser omnipotente. Yo soy eterno, Él no puede ser eterno. Yo soy justo, Él puede ser justo. Y mire, acompáñeme a Romanos 5. Por eso es que somos distintos a Él. Romanos capítulo 5, esto quizás va a quedar un poquito más claro con este pasaje. Romanos 5:12. Adán, el primer Adán y el segundo Adán, que es Jesús. Dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, la Biblia está diciendo, hermana, aquí en este pasaje, Adán pecó y por él entra el pecado, por un hombre entra el pecado en todo el mundo. Adán, hermana, es nuestro descendiente directo. Cuando Adán peca, toda la humanidad está condenada a pecar. Y al estar toda la humanidad condenada a pecar, entonces pues todos estamos condenados al infierno. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, aquí la Biblia está diciendo, en Adán todos son pecadores, pero a través de todo ese pecado abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces notemos primero, Dios está encerrando, bueno, el apóstol Pablo, siendo inspirado, está encerrando a toda la humanidad en pecado. Está diciendo, por Adán todos son pecadores, pero hace la diferencia de un hombre entre toda la humanidad, Jesucristo. Y con el don, dice el versículo 16, no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que le reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí es bien claro, hermano, el pasaje, ¿verdad? En Adán todos son pecadores y todos son justificados. Por un solo hombre, dice la Biblia, entró el pecado. Por un solo hombre toda la humanidad fue condenada, pero de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, no es, hermana, que nosotros seamos semejantes a Jesús, porque si nosotros fuésemos semejantes a Jesús,
entonces nosotros no moriríamos. Entonces nosotros pudiéramos salvar a otros. Entonces nosotros pudiéramos ser eternos. Porque hay algo importante en la crucifixión. En la crucifixión dice que Él entregó el Espíritu. O sea, no le quitaron la vida. Él dice, yo voluntariamente la doy, yo voluntariamente la ofrezco. Nadie me la quita, sino que yo voluntariamente la ofrezco. ¿Alguno de nosotros puede hacer eso? No. Pudiéramos decir, si me suicido, sí, pero no te quitó la vida tú mismo, te la quitó la bala, te la quitó la soga, ¿verdad? Te la quitó las pastillas quizás que te llegaste a tomar, pero no te la quitaste tú. Él no fue el sufrimiento en la cruz el que hizo que perdiera la vida. Él voluntariamente entregó la vida, Él voluntariamente entregó su vida y después voluntariamente la vuelve a tomar, resucitando de entre los muertos para estar eternamente con el Padre. Entonces, nosotros no somos como Jesús, porque si fuésemos como Jesús, entonces nosotros pudiéramos salvar. Este pasaje, hermana, es claro. Dios enfatiza toda la humanidad perdida y pone a un único hombre por separado. No podemos ser como Jesús, híjoles, por muchas razones, ¿verdad? Eso es el problema del cual también muchas veces se ha hablado, el problema de hoy en día del humanismo, del yo puedo, del yo soy capaz, de si yo lo declaro, ¿verdad? El universo se va a alinear, ¿verdad? Y me lo va a conceder. Y ese era el problema de Adán y Eva. Ese fue el problema principal. ¿Qué fue lo que le dijo, verdad? La serpiente a Eva. Dios sabe que si comes de este fruto, serás igual a Dios. Y les dio por donde le gustaba. Entonces, pues a los hombres les gusta pensar que ellos pueden ser igual a Dios, que ellos tienen la misma capacidad de Dios, pero, y suena feo, ¿verdad? Porque pues así como ustedes lo dicen, cuando alguien nos dice algo con esa similitud, híjoles, pues sí nos pone como de no sabes ni lo que estás diciendo, te puede caer un rayo, ¿verdad? Pensamos y, por la... Pueden ver a Cristo, sí. Como le decían a los apóstoles, yo sé. Sí, por ejemplo, Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hoy ya no hay apóstoles, hoy ya no hay profetas, pero si hay evangelistas, si hay pastores, si hay maestros. ¿Para qué lo hizo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿para qué yo voy a querer llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo si ya soy igual que Él? Esto detalla el trabajo, bueno, de los maestros, de los pastores, de los evangelistas. O sea, el trabajo de la enseñanza y de los que dan alguna enseñanza o participan en esta labor tan importante es hacer que la gente pueda parecerse a Jesús. Es guiar a la gente, instruirlos para que sean capacitados para el ministerio, que sean capacitados para trabajar, que sean, que ellos puedan ser exhortados en su pecado, que ellos puedan cambiar su vida y de esa forma parecerse a Cristo. Pero parecerse, llegar y quizás hacer. Sí, no igualdad, no. No tiene que ver con que sean
mejores, peores, simplemente tienen cualidades. ciertas cosas que de alguna manera habla el Señor, ¿no? De que nos hizo a semejanza de Él, porque, como tú dices, nos dio ciertas cualidades que Él posee. Y lo que sí nos pide es que acerquemos lo mejor que podamos a Cristo. O sea, al ejemplo Sí, o sea, ser parecidos a Él. Por ejemplo, la Biblia dice que hasta que Él venga nos dará un cuerpo semejante al suyo en gloria. Pero también vuelvo a mencionar la palabra semejante, porque no hay alguien como Él. Hermana Laura, y después voy contigo, Leo. Cuerpo, alma y espíritu. Esa es otra de las semejanzas, que así como Él es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Tu imagen. Sí, ya no peca. Sí, de hecho, por ejemplo, este pasaje, yo pienso, hermano, que es cuando Él venga, cuando ya nosotros seamos perfeccionados. Yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Hasta que Él regrese, nos quite este cuerpo pecaminoso, nuestra labor como maestros habrá acabado. Nuestra labor en la enseñanza habrá terminado porque ahora todos somos parecidos a Él, porque ya no hay más pecado en nuestra vida. Pero mientras estemos aquí, pues debemos de seguir. Me decía el hermano, usted es un estorbo, ¿verdad? Porque debe de estorbar a que nosotros no hagamos las cosas mal. Y sí, o sea, esa es la labor. Por ejemplo, ustedes con los niños, cuando les enseñan, pues su labor es esa, enseñarles, mira, Dios dice que esto está bien, Dios dice que esto está mal. Esto te va a hacer parecerte a Jesús y esto te va a hacer alejarte de Jesús, pero cuando Él venga, ahora sí, nuestro trabajo habrá terminado. Leo. Sabe todo y sabe todo lo que va a pasar. Y entonces, ¿por qué Dios nos creó si sabía que íbamos a caer en pecado? Por ejemplo, se supone que Satanás de ser humano. Él, cuando lo creó, sabía lo que iba a hacer, porque iba a ser Satanás. Entonces, ¿por qué lo creó? Ok. Esa pregunta me encanta, hermanos. Esa pregunta me encanta responderla. Yo me casé con Cecia. ¿Estamos de acuerdo? Cecia se casó conmigo. En el mejor de los casos, Leo, en nuestra vida pueden llegar enfermedades, gripa, tos, ¿verdad? Enfermedades comunes. En el peor de los casos, yo puedo caer postrado en cama o Cecia puede caer postrado en cama. En el peor de los casos, Cecia me puede engañar o yo la puedo engañar. Entiéndanme la idea, hermanos. No estoy diciendo que la quiero engañar o que me quiere engañar. No. Pero hay muchas cosas que pueden pasar durante el matrimonio. Queremos tener hijos. Pero quizás un hijo puede salir con una enfermedad crónica de 1 en 1.000.000. Quizás uno de ellos puede salir con una maldeformación. Si yo decidí casarme con ella, fue por amor a pesar de todas las cosas que pueden pasar. A pesar de que quizás ella se pueda enfermar, a pesar de que yo me pueda enfermar, a pesar de que incluso un día queremos tener hijos y esos hijos pueden ser rebeldes. Puede pasar. Estamos orando, ¿verdad? Porque no sea así. Pero se puede desviar, puede tomar malas decisiones, puede ser de mal testimonio. Pero yo decido tenerlo porque la amo a ella. Dios nos amó a nosotros de una forma incomprensible. ¿Te acuerdas que veíamos, verdad? No sé, no creo que yo creo que estabas en clase el día que hablamos sobre la predestinación.
Dios no escogió a unos para salvación y a unos no. Porque Él dice que Él ama a todo el mundo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él vio que un día Leo iba a estar sentado en la iglesia y hace un año, ¿verdad? Más o menos, fue que te bautizaste, si no mal recuerdo, como por noviembre, fue en la de misiones, ¿verdad? Y sabía que un día Leo iba a profesar que Jesús es su Salvador y es su Señor. Y que un día iba a ser bautizado. Y que un día a lo mejor iba a estar tocando la guitarra en los cultos. Y que un día, como hoy en la mañana, ibas a pasar a dar un especial. Y él dijo, yo amo a Leo y quiero salvarlo a él. Alguien le decía esto. Ay, ¿cómo se llama? No recuerdo, hermanos. Él vio un plan más glorioso que lo que tú y yo podíamos pensar. Él, al ver toda aquella multitud vestida de ropas blancas, ahí en Apocalipsis, como se nos describe, que van a estar alabándole y adorándole, decidió amarlos. No solamente a ellos, sino a todo el mundo. Cada quien toma su propia decisión de aceptar o de no aceptar. Pero Dios, a pesar de que sabía que íbamos a fallar, a pesar de que sabía que íbamos a deshonrar su nombre, a pesar de que Él sabía que nos íbamos a desviar, que en algún momento de nuestra vida íbamos a vivir sin Él, descarriados, vio la salvación de muchos. Vio un plan más glorioso que no crearnos. Mira lo que dice en Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5. ¿Estamos ahí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este era el de los otros pasajes que le decía que es de los más contundentes sobre la divinidad de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Notemos que esto es algo, Leo, voluntario. Él dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ninguno de nosotros, hermano, teniendo, por decirlo así, ¿verdad?, un puesto alto en alguna empresa, el mejor puesto pagado en el mundo en una empresa sería barrendero, ¿verdad? ¿O sí? ¿O sí? Imagínese, hermano, Toño, ¿verdad?, que le llama, ¿cómo se llama el de Tesla? Elon Musk, el de los carros eléctricos. Y le dice, hermano Toño, yo lo voy a hacer jefe de todos los mecánicos y de todas las plantas que yo tengo para elaborar mis coches. Pero después le dan la oportunidad, hermano Toño, de ser el viene ahí en el estacionamiento. ¿Usted lo tomaría? Porque tienes un título más grande, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos gusta, ¿verdad?, retroceder. Bueno, hermanos, multiplique eso por el infinito, que es lo que el Señor Jesús hace siendo Dios y no se aferra a ser Dios y se hace hombre. Versículo 8, como si no fuese suficiente eso que hace, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el versículo 9 es donde viene el resultado de aquella aflicción, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Cuando Jesús venga, Leo, no va a haber ni un solo ateo, ni uno solo. Toda rodilla estará doblada delante de Él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ya no para salvación, sino para glorificar a Dios. Entonces, cuando Dios ve lo que iba a acontecer, por decirlo así, ¿verdad?, y ve que Adán y Eva iba a pecar, Él ofrece el plan de redención. Y ella te herirá, su simiente te herirá en el calcañar. O sea, desde el Génesis vemos a Jesús. Porque no es que a Dios se le haya salido de las manos, ¿verdad? Y haya dicho, ¿qué hago? ¿Qué pasó? ¿Por qué pecó? No, yo no lo creo así. El diablo me ganó, está triunfando. No.
Él tenía un plan glorioso. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios vio ese plan glorioso, donde un día tú y yo vamos a estar reunidos con millones y millones de almas salvas, creyendo por voluntad propia que Jesús es el Señor. Y no habrá alguien que pueda negarlo. Ese plan glorioso, quizás tú y yo no lo entendemos, pero Él sí. Él vio algo, es como, a veces, ¿verdad? Los papás nos dicen, es que yo te digo esto porque yo ya viví. Yo ya pasé por esa misma situación y eso que vas a hacer es lo mismo que yo hice y vieras cómo me lamenté, ¿sí o no? Ahora imagínate Dios que es totalmente sabio y que todo lo conoce, todo lo sabe. Creo que hay cosas que rebasan nuestra comprensión, nuestro entendimiento, pero Dios tiene todo perfectamente Preparado. Pues rebasa. Está limitada, sí. Ahorita voy, Leo, espérame. De decidirlo propiamente. Porque quiere que todos vayamos ahí por decisión Propia. Sí. Hasta el último. Sí. Gozo del cielo. De un pecador serpiente. Ese. Sí, no. Voy, Leo. Por ejemplo, la Biblia, ¿verdad? El esclavo por amor. Después de 7 años, ¿verdad? De 6 años de ser esclavo, el pueblo de Israel tenía esta ley. El séptimo, la tierra la dejaban descansar. El séptimo año era un año, el año sabático, ¿verdad? De ahí viene la expresión, porque ellos lo descansaban, dejaban reposar la tierra, porque Dios se los había mandado así. Si alguno de los de Israel tenía, ¿verdad?, un esclavo al séptimo año, este esclavo era libre. Pero lo que pasaba con este esclavo, Leo, es que, por ejemplo, si el esclavo había hecho familia, había hecho hijos, él podía ser libre, pero su familia no. Entonces, le horadaban la oreja izquierda, ¿era, hermanos? No me acuerdo. Sí, la oreja izquierda, le hacían un hoyo. Y eso, cuando la gente lo veía, sabía que él era un esclavo por amor. Sabía que él amaba tanto a su amo que voluntariamente se quedaba aún él pudiendo obtener su libertad. Porque él decía, mi amo es tan bueno, mi amo me ha dado tanto, todo lo que tengo es por él. No puedo imaginarme una vida apartada de él. Porque pues obviamente, así como había amos buenos, pues había amos pues muy malos. Entonces, aquellos que tenían amos buenos decidían muchas veces quedarse voluntariamente por él. Dios no quiere robots, Dios quiere corazones sinceros y devotos hacia él. Ahora sí, dime. Sabía que iban a haber personas que toda su vida, un solo, que toda su vida iban a endurecer su corazón y iban a negarlo a él, a Jesús. Dios sabía todo eso. Dios sabía que esas personas no iban a aceptar a Cristo, que iban a morir. Entonces, no soy nadie para juzgar a Dios, que yo no soy nadie. Pero entonces, ¿por qué no sabía que iban a morir? Sí, sabía que iban a... Ok. ¿Alguien te ha obligado a pecarle alguna vez? ¿Alguien te obligó a pecar la primera vez que lo hiciste? ¿No? ¿Le has mentido a tus papás alguna vez? Sí. ¿Y alguien te ha dicho con una pistola en mano, miénteles? ¿No? ¿Alguien, Leo, te obligó a creer en Jesús? ¿Verdad que no? Y si tú dices, no, yo soy cristiano por mis papás, pues entonces no, quizás no eres un verdadero cristiano, es de corazón. Cada persona decide aceptar lo que explicábamos o rechazar voluntariamente. Juan 3, versículo 17, mira lo que dice, Juan 3, 17. Dios,
Su deseo nunca es condenar. Y Él no condena a nadie. Cada uno se condena por su pecado. Dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Imagínate, Leo, que en unos años te compras tu itálica y te dedicas a asaltar gente. Dije la marca, ¿verdad? Para que lo identifiquemos bien. Te pones tu pechera, ¿verdad? Usas aquí un paliacate, ¿verdad? Para que nadie te vea. Pero en una de esas te agarran, Leo. Si te condenan a años de cárcel, ¿es porque el juez es malo o porque es justo? Porque es justo. Si a ti fueran al que te asaltaran, uno de esos, ¿verdad? ¿Te gustaría, Leo, que el juez fuese justo o que lo dejara libre? Que fuese justo, ¿verdad? Si eso en nuestra tierra lo entendemos como justicia, que aquel que comete un delito, ¿verdad? Merece pagar una sanción, merece pagar un castigo por lo que hizo. Por ejemplo, cuando tú te portas mal, Leo, ¿crees que tus papás o tú mismo, ¿verdad? ¿Crees que te van a decir, vamos a ir al McDonald's por tu cajita feliz? ¿Verdad que no? Mereces un castigo. Te quitan quizás los videojuegos, no te dejan salir a jugar con tus compañeros, te castigan de alguna forma. ¿Es malo o son malos tus papás por hacer eso? No, ¿verdad que no? Bueno, no es que Dios quiera que la gente vaya al infierno. No, Dios no tiene ese sentimiento. Por eso era que les decía, hermanos, el calvinismo es una doctrina fatalista. No muestra el carácter de Dios, muestra parte del carácter de Dios, su soberanía, su justicia, pero su amor, su misericordia, su bondad, la deja a un lado. Entonces, Dios no manda a nadie al infierno. Toda la gente que va ahí es por voluntad propia. Imagínate, Leo, ayer sábado que salimos, tocamos como 4 privadas, ¿verdad? Puerta tras puerta, rechazando el evangelio. Puerta tras puerta. Entonces, Dios les dio la oportunidad de creer. Y la otra pregunta de que a aquellos que no se les predicó, ya te la había respondido, no sé si la recuerdes, ¿verdad? Ya. Tiene la oportunidad de ver a Dios. La Biblia dice que toda la creación muestra a Dios y que en algún momento de su vida ellos dicen, está el sol, hay un Dios. ¿Por qué cree, hermano, que todas las civilizaciones antiguas adoraban al sol, adoraban a la luna, había un dios de la tormenta, había un dios de la fertilidad, había un dios de las montañas, porque la naturaleza muestra a Dios? Ellos no buscaron al Dios correcto, pero Dios ahí estaba. No lo buscaron de la forma correcta. Entonces esto es bien importante entenderlo, hermano. Dios dice en su palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento de la verdad. O sea, ninguno, absolutamente ninguno. O sea, Él no quiere que ninguno vaya al infierno, pero Él tampoco puede decir, te pasó por alto todo lo que hiciste, porque también se contradeciría al ser justo. Para que, lo voy a ejemplificar así, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, todavía va a haber un poquito más de tiempo. Espérenme, déjenme aclaro mis ideas, ¿verdad? Este ejemplo lo hago cuando yo comparto el evangelio. Vamos a imaginar otro escenario, Leo. Aprendiste a manejar. Tu papá te soltó el Audi. Trae turbo. Le pisaste. Pero no le pisaste en Salvador Nava. Le pisaste en la lateral de Salvador Nava.
donde hay semáforos y donde cruza gente a cada rato. Por descuidado, arrollaste a toda una familia. Llega la policía, llegan los paramédicos y tú ibas a un exceso de velocidad donde el límite que son 30, 40, 50 en las laterales, ¿verdad? No, más o menos, 40, y tú ibas a 160, Leo. Te van a hacer un juicio. Va a estar el juez, vas a estar tú y va a estar la parte afectada, un representante de la familia. Los cargos son claros. Homicidio culposo, porque ibas a un exceso de velocidad y te arrollaste a todos. La otra familia está esperando que el juez haga justicia. La otra familia no está esperando a que te deje libre. Si el juez te deja libre, ¿es un juez bueno o es un juez malo? A tu percepción sería bueno, pero a la percepción de todos sería malo. Porque todos estamos esperando a que el juez te condene a ti. Porque si él te deja libre, le soltó lana, el Leo tiene palancas, el Leo conoce al pollo, ¿verdad? El Leo tiene un familiar en la fiscalía, es su padrino, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo eso pensaría la gente que está alrededor. Entonces, el juez no es malo. El juez está para impartir justicia. La Biblia lo dice, ¿verdad? Para hacer justicia. Entonces, si ese es un juez como tú y como yo, pecador, corrupto, y nuevamente, si a eso nosotros le llamamos justicia, imagínate con el Señor, 3 veces santo. Ningún pecado delante de Él quedará encubierto. Dice la Biblia que no hay nada, ¿verdad?, que tratemos de ocultar, que no salga a la luz tarde o temprano. Un día todos nuestros pecados le van a estar expuestos delante del Señor. Y la única forma en la que la gente se va a poder excusar no es a través de una religión, no es a través de ser buenas personas, es si la sangre de Jesús te cubrió o no. Si lo aceptaste o lo rechazaste. Por eso la Biblia dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, no es que Dios sea malo. No es que Dios, viendo que gente iba a ir al infierno, no le doliera. Porque muchas de las veces en la Biblia vemos y le dolió a Dios en su corazón. Por ejemplo, el hermano Trino hablaba del arca de Noé el miércoles. Dios le dio la oportunidad a todos de subirse, ¿sí o no? Noé estuvo predicando por 100 años aproximadamente que un diluvio venía, que se aproximaba y nadie le creyó. Entonces, ¿el culpable es Noé o Dios porque la gente no se quiso subir? Es culpa de las personas. ¿Dios es el culpable porque la gente no quiera creer? No. Pero Dios tampoco te puede forzar a ti a creer. Porque como lo decíamos también hace un momento, Dios quiere esclavos por amor. Que nuestro servicio no sea por obligación, sino por amor a Él. ¿Alguien más, hermanos? Siervos. Es lo mismo. Es lo mismo. Sinónimo, sí. Parte de la ecuación, los que humillaron, pelearon y no aceptaron a Cristo en su momento, no son también como parte de para que él fuera, porque sin ellos, no es justificación, ¿no? Pero sin ellos no hubiera pasado, no hubiera, a lo mejor no hubiera pasado. Ok. No. Como lo vuelvo a decir, cada uno, hermano, decide. Por ejemplo, lo vemos con los ladrones que estaban cada uno a su lado. Primero dice que cada uno lo estaba insultando. O sea, no había un ladrón bueno y un ladrón malo. Los dos le estaban diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y la Biblia lo aclara. O sea,
los dos, ambos le estaban diciendo eso a Jesús. Después uno se da cuenta, después de ver la oscuridad, después de ver todo lo que estaba aconteciendo, dice, ay, pues sí debe ser el Hijo de Dios. Y se arrepiente y cambia su vida. Él cambia el tiempo, las horas que le quedaba de vida, porque le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no es, hermano, que Dios haya dicho, estos soldados me van a matar. Dios sabía cuál era la decisión que esos soldados iban a tomar. Dios sabía cómo iba a ir el plan perfectamente. Por eso cada vez que le querían tomar, todavía no era el tiempo, todavía no era la hora, se iba. Cada vez que le hacían preguntas de si él era Dios, porque varias veces antes de cuando lo crucifican, le hacen esa misma pregunta, ¿tú eres el Cristo? Y él de una forma sabia, ¿verdad? No les miente, les dice sí, pero les devuelve las preguntas. No es, hermano, que Dios haya dicho, ¿verdad? Me van a matar este y este. Dios sabía que ellos nunca iban a aceptar. Y esto es otra de las cosas bien interesantes y de lo que explicábamos en esa clase sobre el calvinismo. Cada una de las cosas, hermano, por las que hemos atravesado nuestra vida, son las que hoy nos tienen aquí. El Señor sabía que yo iba a creer, pero que yo iba a creer cuando mis papás se llamaran Mauro y mi mamá Maribel. Que yo iba a creer naciendo en una iglesia cristiana. Que yo iba a creer creciendo y estudiando en un colegio cristiano. Que yo iba a creer, ¿verdad? Siempre por ese camino. Porque si quizás Dios hubiera decidido ponerme en otra familia que no conociera, y muchos de los casos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hubiese decidido drogas, si yo hubiese decidido alcohol, quizás yo nunca me hubiera acercado. Quizás yo nunca hubiera estado con él. Quizás yo nunca hubiera venido. Entonces, también Dios sabía que había gente que de ninguna u otra forma iba a decidir aceptarle por voluntad propia. Voy a poner al hermano Trino, ¿verdad? El hermano Trino se acercó a Dios por medio de su enfermedad. Si Dios hubiera mantenido sano al hermano Trino, quizás nunca se hubiera acercado. Esto, hermano, lo voy a explicar de esta manera, ¿verdad? Es como Dios vio todas las posibilidades posibles. Si a Luis lo ponía en la Segunda Guerra Mundial, él no iba a creer. Si a Luis lo hacían nacer en el 2030, él no iba a creer. Él vio la forma, la línea de tiempo, pudiéramos llamarla así, en la que más gente iba a decidir aceptar. En la que más gente iba a decidir por voluntad propia creer. Había gente, creo yo, que ni aquí, ni allá, ni por acá, ni por acá. Nunca, de ninguna forma lo iban a aceptar. No porque el Señor los haya programado, sino porque ellos nunca lo iban a querer hacer. Entonces pudiéramos pensar, ¿verdad? En aquellos grupos quizás indígenas que nunca conocieron, porque pues hasta que no llegó Colón, ¿verdad? Aquí a Latinoamérica, no se sabía nada de lo que eso existía. Todo era, ¿verdad? El sol, la luna y lo que hablábamos. Pero aunque Dios los hubiera colocado de otra forma, nunca iban a creer. Por ejemplo, San Luis Potosí, hermano. El pastor Ramos cuenta que San Luis Potosí era el cementerio de misioneros bautistas. No había llegado un solo misionero bautista que haya podido establecer una iglesia. Y cuando él venía a México, eso se lo dijeron. Vea, hermana, eso le dijeron. No vas a poder. Ahí en San Luis, misionero que llega, misionero que se regresa. Porque la gente es dura. Dios mandó. Hubo gente que les predicó, pero nunca quisieron aceptar. Entonces, es esa parte, hermano, entender. Dios sabía que ese soldado romano, porque de hecho también al final hay un soldado romano que reconoce, ahora veo que verdaderamente eres el Hijo de Dios, que eres el Hijo de Dios, lo dice de esa forma, pero fue el único de todos. Todos los demás vieron lo mismo
que ese soldado romano, pero solamente uno decidió aceptar y creer. Sí, aceptar esa verdad, que Jesús era el Hijo de Dios. El hermano Toño, ¿verdad? Viendo esa clase también nos decía, él se acercó a través del fallecimiento de uno de sus hermanos. ¿Sí? ¿Me equivoco, hermano? Todos sus hermanos vivieron el mismo suceso. Todos sus hermanos pasaron por el mismo dolor de perder un hermano, pero solamente el hermano Toño se acercó. Todos los demás, yo creo que se les predicó el evangelio en esa ocasión. El mismo evangelio, a lo mejor ya hasta la misma persona, no estoy seguro de eso, pero el mismo. Y solamente el hermano Toño decidió creer. Entonces, no es que Dios los haya puesto directamente, ¿verdad? No es que Dios haya dicho, cielo, infierno. Cielo, infierno. Vive, muere. ¿Me sirves? No me sirves. No. Simplemente Dios sabía quién sí y quién no. Dice a través que Él sabe, ¿verdad? Creo que es en Pedro, a través de su presciencia. O sea, a través de que Él conoce todo y a través de que Él está en todo el tiempo. Para Dios no existe ayer, hoy o mañana. El tiempo es para el humano. El tiempo comienza cuando Dios dice en el principio. Primer segundo, primer minuto, primer hora, primer día. Pero antes de eso, el tiempo como nosotros lo entendemos no existía. Porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén, dice la Biblia. Sí, quedó. Sí. Hermana Laura. Sí, eso sí te por ejemplo, con respecto a las personas que tienen que existir para que se lleven a caso específico de Judas. Pudo haber sido cualquiera de los otros, pero en este momento, o en estas circunstancias, Judas fue el más débil espiritualmente. Pero todo eso no tenía predestinado el Señor que sino que lo decidió porque espiritualmente. De hecho, Jesús sabía que era Judas. Por ejemplo, cuando estaban en la última cena, le pregunta, ¿quién te ha de entregar? Y pues el Señor Jesús le dice, pues el que pregunta. Entonces, yo creo, hermana, que sí sabía que iba a ser Judas. No porque Jesús quisiera que fuera Judas, porque creo yo, y lo vemos, por ejemplo, con el joven rico, hermana. Dice la Biblia que viene este joven y le pregunta, maestro, bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y hay un fragmento ahí en la historia que dice, y mirándole Jesús, le amó. Jesús sabía que ese joven no iba a creer en él, porque para que ese joven tuviera la vida eterna tenía que renunciar a su avaricia, a su codicia. Jesús está tratando ahí con su pecado. Le está diciendo, anda, vende todo lo que tienes, porque ese joven le decía, he guardado tus mandamientos desde mi juventud. Pregúntale a mis padres, he sido obediente, he sido fiel con ellos, no me he involucrado, ¿verdad?, con mujeres, no soy alcohólico, vivo de una manera buena, de una manera moral. Pero el Señor sabía que su debilidad era su avaricia, que su pecado era esa codicia que él tenía. Y le dice, ve y vende todo lo que tienes y dado a los pobres. Y después le dice, ahora sí que te has arrepentido de tus pecados, ahora sí que has dejado tu pecado, toma tu cruz y sígueme. Deja todo lo que tienes y vente conmigo. El chavo se agüita viendo eso. Pero Jesús, hermana, sabiendo que a pesar de lo que él le dijera, se iba a regresar, no iba a seguirlo, dice que mirándole, le amó y le mostró el camino de la verdad. Le mostró la solución para obtener la vida eterna, esa pregunta que él estaba haciendo. Entonces, creo yo, hermana, que con ese mismo amor veía a Judas. Y así ve a todos. Sí, adelante, hermano, mientras no sea herejía.
La Biblia habla que hay hijos de Dios y diablos. ¿Sí? Sí. Sin embargo dice que todo pecado es perdonado. Menos. Sí. Él cuando estaba en esa condición, lo que tuvo mi padre para el Lo que hacen. y van 8 8:43 empieza. 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre pues de Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he venido, pues, he venido y vivido, si no te entendió. Porque no entendéis. Nosotros somos de nuestro padre el diablo. Y los deseos de nuestro padre el diablo queréis hacer, que se invisible desde el principio. Vemos que hijos del diablo también. Pero sí, todo tipo de personas que se arrepintieran, tuvieran perdón. ¿El perdón? Es suficiente recibir en Jesucristo para lavar cualquier pecado. Etcétera. Cualquier pecado. El único pecado imperdonable La blasfemia. ¿Cuál es ese, hermano? Que según he visto en la Escritura, yo reconozco que soy pecador. Y yo voy a la presencia del Señor, digo, Señor, no pequé. Yo sé que sí, mi conciencia me dice que sí. Entonces, cuando yo entiendo que sí lo necesito, como mi abogado, como mi defensor, como mi salvador, lo recibo como tal, como mi Señor, entonces, Apocalipsis 3:20 nos dice, nuestro cuerpo ya se vivió, la voz de Dios es esta. Sí. Y abre su corazón, la puerta, ¿cuál es la puerta que nos terminó? Y haré comunión con él. Le impartiré de mi Espíritu Santo. Okay. La persona que no recibe esto, este puede perdonarle porque al no aceptar a Jesús, él no puede partirle su naturaleza divina. Exacto. Esa persona, esa sí no tiene perdón, por el peca con el Espíritu Santo, no es perdonable este siglo ni en el siglo venidero. ¿Por qué? Porque está desechando la obra de Jesucristo, la sangre que derramó Jesucristo. O sea que cualquiera de nosotros podría alcanzar todos perdón. Se dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que venga al conocimiento de la verdad total. Sí, eso es eso que dice el hermano, ¿verdad? Sobre la blasfemia del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo en nuestros días es convencer de pecado, ¿verdad? Al mundo, que el mundo crea. Si el mundo, y lo que decíamos ahí en Juan 3, ¿verdad? 17, por eso es que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque la única solución de no ser condenado es creyendo, pero si tú no crees, ¿qué te puede hacer creer? Entonces, eso, hermanos. Ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo. La siguiente semana, hermanos, no pude comenzar con el material, pero creo que fue bueno, hermanos, hacerlo así, ¿verdad? También, como le digo, hermanos, si usted tiene alguna duda, pregúntele, hermano. Si usted quiere que hablemos sobre un tema de una forma más concisa, también con gusto. Yo quiero tomar los domingos en la tarde, hermano, para eso, para que si tenemos alguna duda, si tenemos alguna pregunta, podamos desarrollarla, ¿verdad? Podamos aprender más sobre este tema o el tema que usted tenga en mente, ¿verdad? Que quizás no le ha quedado claro, porque... por ejemplo, los domingos en la mañana, hermanos, ya el domingo, la dominical es el discipulado. El domingo en la predicación, después del discipulado, pues toca predicación, ¿verdad? Y ahí son temas variados. A veces son temas que yo veo que la iglesia necesita, a veces son temas que en mi devocional salen, ¿verdad? Y hago el bosquejo y trato de irle variando, ¿verdad? Como les he dicho, a veces toco una nalgadita, a veces toco una palmadita en el hombro y así para que sea una dieta balanceada. Los miércoles pues estamos estudiando libro por libro, pero hay momentos, hermano, como que me gustaría hacer, o como lo que estoy intentando hacer los domingos en la tarde, para ir viendo dudas, ¿verdad? Porque a veces... Quizás la duda que usted tiene hoy, imagínese, hermana Katia, ¿verdad? Se hubiera quedado con esa pregunta si yo trajera un tema quizás un poco más definido, ¿sí me estoy dando a entender? Entonces, de igual manera, hermanos, si usted tiene alguna duda, quiere que hablemos sobre un tema, con gusto podemos estarlo tocando los domingos en la tarde, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hermanos, espero que... haya servido, espero que no los haya dejado más confundidos, ¿verdad? Pero lo que les decía el domingo pasado, hermanos,
Glorifiquemos a Dios porque no podemos comprenderlo del todo. Glorifiquémoslo y alabémoslo, porque si tuviéramos un Dios como usted y como yo, qué pesado sería, ¿verdad? Qué difícil sería. Pero gracias a Dios que Él no es como ninguno de nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permites estudiarla, Señor, porque nos permites dialogarla, Padre, porque nos permites aprenderla, Señor, porque quizás, pues no lo sabemos todo, Señor. Hay dudas que tenemos, hay preguntas, hay temas, Señor, que quizás no nos ha quedado tan claro, no los hemos entendido, Señor, pero como lo veíamos en la mañana, Padre, tu palabra, Señor, es lumbrera en nuestro camino, Señor. Nos va instruyendo, nos va exhortando y día con día, Señor, podemos aprender sobre ti y conocerte más. Glorifícate, exáltate en el nombre de Jesús. Amén.